Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos a esta semilla agustiniana. Hemos estado como un poco espaciados en estos días, pero ya iremos poco a poco tomando el ritmo del día a día de la semilla. Hoy les quiero proponer una semilla muy interesante, muy interesante, porque ella nos ubica en un plano al que todos nos cuesta un poco en la vida asumir y asumir en modo positivo como la dinámica propia de la vida, ¿no? Siempre tratamos de ir en pos de la verdad, siempre tratamos de encontrarnos eligiendo el camino correcto, pero también nos encontramos, y no pocas veces, errando en los caminos acertados para encontrarnos en ese punto de felicidad y que hemos dicho que en Agustín no son cosas tan matemáticas, sino el recorrido mismo de la vida y quizás lo que va haciendo cierto el camino de la felicidad es el acierto en los caminos desde donde decidimos hacerla, donde hallamos que o nos equivocamos o acertamos y estamos sobre el camino de la felicidad, ¿no? El camino de la felicidad es un concepto mucho más filosófico. Cristianamente sería en mi acertado camino de perfección cristiana de vida, una perfección cristiana de vida que tiene que ver con el concepto itinerario, que tiene que ver con el concepto gradualidad, que tiene que ver con el concepto pausa, saber hacer pausa, saber distinguir y acertar en los momentos de hacerla y de continuar, en fin. Creo que son bastantes elementos, ¿no? Pero yo quiero que sea pues que sea el mismo Agustín el que nos vaya diligenciando un poco sobre este camino, ¿no? Y hay un sermón, el sermón 141 para el que quiera leerlo, el sermón 141. Yo solo voy a tomar una partecita de este y a partir de ahí pues voy a tratar con la ayuda del Espíritu Santo y ese deseo también del corazón de encontrarme en el camino correcto, tratar de proponer una reflexión, ¿no? Pues miren, vámonos sin más entonces a este texto agustiniano, ¿no? Dice el texto, yo soy el camino, la verdad y la vida. Obviamente, esta es una citación literal del Evangelio, ¿no? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Todo hombre, vamos a agregar, toda mujer, todo ser humano, desea la verdad y la vida. Todos deseamos la verdad, encontrarnos en la verdad. Todos deseamos la vida, pero aquí viene algo interesante, que es lo que vamos a desarrollar después. Pero no todos aciertan o saben el camino hacia ellas, hacia la verdad y hacia la vida. Entonces ahí entra Agustín a proponernos, ¿no? Por eso Cristo, que era la verdad y la vida, Cristo, camino, Cristo, verdad y vida, se hizo también camino, dice Agustín. Continúa Agustín diciendo, camina pues por el hombre y llegarás a Dios. Interesante. Yendo por él, llegas a él. Yendo por el camino, llegas a él, Dios. Camina con las costumbres, no con los pies, que incluso, es bien interesante esto, que incluso los pies sanos, con los pies sanos puedes extraviarte. Y termina con la frase esa lapidaria, que es una de las que vamos a desarrollar, que es mejor ser un cojo en el camino que un buen corredor fuera de él, ¿no? Bien interesante, ¿no? Nos encontramos hoy con un texto de las frases pues más divulgadas de San Agustín,
Es mejor un cojo en el camino que un buen corredor fuera de él. Es un texto, pues claramente teológico. Es un texto exegético, es un comentario bíblico del que Agustín desarrolla una idea profundísima sobre Cristo, camino y meta para la vida y realización de la felicidad en el aquí y en el ahora, pero en preparación para la vida plena, para la ciudad de Dios en la Jerusalén celeste. Esto es interesante. Agustín trata de decirnos que hay un camino que nos pone sobre el binario de la verdad y de la vida, ¿no? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Agustín dice que Cristo es el camino para discernir de modo cierto la vida y la verdad que será la que va a construir esa felicidad. Y Agustín es consciente de algo que me parece importante también resaltar. Agustín entiende que aquí podemos vivir muchos escenarios de felicidad. Aquí podemos tener algunos goces y disfrutes verdaderamente significativos. Aquí podremos avanzar en el discernimiento de las cosas fundamentales para la vida eh, de una manera muy acertada. Pero Agustín dice, aquí no vamos a encontrar la felicidad con mayúscula. Aquí vamos a tener como pruebitas de la felicidad en la medida en que nuestra vida y nuestro actuar va siendo más claro. En esa medida vamos acercándonos a una experiencia humana de felicidad, pero la felicidad como tal, esa plena, dice Agustín, será en la ciudad de Dios, será en la Jerusalén celeste. De hecho, Él nos va a decir que una vida feliz aquí no la vamos a conseguir, que vida feliz será solamente referida a la vida eterna, a esa en la que ya no hay llanto, dolor, sufrimiento, en la que ya la opaquedad de la vida pues se nos hizo claridad, ¿no? Es bien interesante. Agustín nos va dando entonces esa dirección desde donde interpretar la vida. Dice Agustín, insinúa la vida como qué. La vida como algo que es muy interesante, seguramente muy cercano a nuestra experiencia. La vida como un itinerario, la vida como un camino que se hace, como un camino que se edifica, como un camino que se construye, como un camino en el que estamos permanentemente perfeccionando las vías, ¿no? Muchas fuentes de espiritualidad asumieron esta misma categoría de itinerario para explicar el desarrollo de la vida. De hecho, hablamos el itinerario de tal o cual filósofo, el itinerario de San Agustín, el itinerario de San Francisco de Asís, San Ignacio de Loyola, Santa Rita de Casia. Hablamos de itinerarios para explicar el desarrollo de la vida de una persona. Podemos hablar de nuestro propio itinerario, ese que venimos haciendo, ¿no? En Agustín hace parte de su recorrido, hace parte de su inquietud, búsqueda, es un hombre inquieto, es un hombre que está buscando permanentemente. Entonces, en Agustín hace parte de la inquietud, búsqueda de respuestas a los interrogantes profundos, ese concepto de itinerario, ese concepto que nos dice de la gradualidad, que nos dice de los caminos que se hacen para encontrar de una manera acertada un camino hacia la vida y hacia la verdad, pero que se nos va haciendo más esclarecido en la medida en que avanzamos y en la medida en que asumimos algunos itinerarios
al menos en los que consideremos los más apropiados para acercarnos a esa experiencia de la verdad y de la vida, ¿no? La respuesta por la cual es el camino acertado será de vital importancia en Agustín. La respuesta a cuál es el camino acertado, esto es importante, la respuesta a cuál es, y lo repito nuevamente, a cuál es el camino acertado será de importancia en Agustín, quien intentó siempre buscar respuestas a todo lo que inquietaba su corazón. Muchas cosas inquietaban la vida de un hombre como Agustín, como muchas cosas inquietan seguramente hoy también nuestra vida, inquietan nuestro corazón. En Agustín, por ejemplo, los maniqueos, los donatistas, la astrología, las artes liberales, el placer, la fama, o sea, muchas situaciones interrogaban a Agustín, muchas de las vías que el Agustín joven o que el Agustín adulto eligió para encontrarse con la verdad y la vida, con la propia y con la que él consideraba que tenía que hacer, algunos de ellos fueron equivocados, algunos de ellos aún en su equivocación, que yo creo que también es una parte importante, aún en la equivocación, pues nos lleva a los aprendizajes, que ya esto no es de poca monta. Saber que incluso la elección de los caminos equivocados, de las decisiones poco acertadas, nos llevan también, cuando sabemos interpretarlos en un modo positivo, nos llevan a reconocer las enseñanzas. ¿Qué enseñanzas tuve de tal o cual error? ¿No? Ahora bien, en Agustín, para adentrarnos un poco en este texto que nos empeña, en Agustín el camino toma un sentido muy particular. O sea, no es tanto camino entendido como desplazamiento de un lugar a donde voy a llegar y hallar todas las respuestas a los interrogantes. Agustín entiende el camino más allá del desplazamiento, ¿no? A un lugar donde con certeza vaya a encontrar las respuestas a mis inquietudes más profundas. Agustín va mucho más allá de eso, ¿no? Agustín, fíjense un poco, y ya esto pues es auténticamente cristiano, porque otros irán a proponer otros caminos para el encuentro con la verdad y la vida, si los pensamos desde el punto de vista de la filosofía, ¿no? Pero estamos hablando desde el punto de vista de la teología, desde el punto de vista de las verdades trascendentales, desde el punto de vista de la espiritualidad. Agustín, desde ahí, está colocando a Cristo como el camino. O sea, Cristo, Él es el camino. Es decir, en términos mucho más profundos, en términos mucho más, utilicemos una palabra fuerte, óntico, en términos del ser, ¿no? Como la forma de estar en el itinerario en sí mismo. Él es el punto de llegada, Él es el punto de partida, Él es el principio y el final. Esto es bien interesante, pero también es lo que sucede para alcanzar el punto de llegada. Jesús se propone como el camino primero y último para hacerlo, para en Él y en este caminar con Él, de la mano de Él e iluminados por su palabra, encontrarnos en el camino acertado hacia la verdad y la vida, hacia Él mismo, ¿no? Hay una intuición muy, pero muy profunda, no tan fácil, vamos a decirlo, que es cierto, no tan fácil de entender la configuración de que hay que sentir que el camino es caminar en Él. Es difícil. Caminar en Él es el camino.
para llegar a Él. O sea, no es un sendero, no es una indicación, no es una ruta, sino que es Él mismo, el sendero. Él es el punto de llegada. Creo que esto es bien importante para esto que entiende Agustín. Él es por donde hay que caminar, es con Él y desde Él, ¿no? O sea, no es un sendero, una indicación o una ruta, sino es el mismo, caminar en Él mismo, identificado con Él, con sus pensamientos y con sus acciones. Él es el sendero y Él es el punto de llegada. Qué interesante esto, ¿no? De manera que estar yendo hacia Él es una forma de estar en Él, y esto nos remite a otra idea central de Agustín, que entiende que el corazón está inquieto hasta que descanse en Él. Vamos a detenernos un poquito en esto, querida comunidad, que me parece importante. De manera que estar yendo hacia Él es una forma de estar en Él. O sea, cuando yo estoy en Él, cuando yo estoy íntimamente unido a Él, a Cristo, Él mismo se me insinúa como el camino. O sea, y esto nos remite a otra idea central, dice el texto, que entiende que el corazón, esta es otra de las intuiciones agustinianas profundas, que el corazón está inquieto hasta que descanse en él. Agustín entiende que el corazón aviva y tiene muchas direcciones de búsqueda, tiene muchas direcciones. Este corazón está siempre inquieto, siempre buscando, siempre hurgando, siempre cuestionando, siempre sintiendo, ¿no? Y esto nos lleva a comprender que si bien acá se dan pasos significativos en la vida feliz, la verdadera está, según dice Agustín, en la patria celestial. Aquí llegamos a ciertas certezas, siempre relativas, pero aquí siempre nos estaremos proyectando hacia esa verdad en la que finalmente voy a encontrar mi verdad y el sentido definitivo de mi vida, ¿no? Te dice, el corazón está inquieto. Escuchamos la frase que dice Agustín es esta: nos hiciste, Señor, para ti, en el libro de las Confesiones, nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Nos hizo para Él, somos hechura de sus manos, es nuestro creador, es Él el que nos conoce, ¿no? Pues qué interesante, nos hiciste, Señor, para ti, pero este corazón, esta humanidad está inquieta hasta que descanse en ti. Entonces aquí ya la inquietud hace referencia a la volubilidad que tenemos. Vamos de un lado, vamos para otro, estamos inquietos. Agustín mismo va a entender y va a decir en alguno de sus sermones también, de que lo que no está en su lugar está inquieto. O sea, mientras no encontramos esos puntos que nos direccionan hacia la verdad y a la vida, con una cierta certeza, aunque siempre con la posibilidad de errar, aunque no siempre lo vamos a encontrar, siempre vamos a estar en una inquietud. Agustín dice, hay una inquietud permanente, que es la que me lleva a buscar, que es la que me lleva a indagar sobre los caminos, sobre cuáles itinerarios podrán ser los mejor, hacernos mejor. Son muchos itinerarios, ¿no? Está bien. Ahora dejemos que Agustín nos explique en qué consiste caminar en él. Esto es bien importante. ¿En qué consiste caminar en él? Ahora bien, ya citando a Agustín, ahora bien, Cristo, como Él es la verdad y la vida que existe junto al Padre, la palabra de la que se dijo, la vida era la luz de los hombres. Como Él es la verdad y la vida que existe junto al Padre,
y nosotros no teníamos por dónde ir a la verdad, el Hijo de Dios, que es siempre la verdad y la vida, en el Padre, al asumir al hombre, se hizo camino. Fíjense que esta es la respuesta preciosa, muy densa de Agustín. ¿Quién es el camino? El camino es aquel que es el mismo, la verdad y la vida. Es ese Cristo que está en la unidad con el Padre y con el Espíritu desde siempre, desde antes de crear el mundo. Ahí Él, por amor, viene acá a nuestra condición humana y se convierte para nosotros en camino. O sea, la verdad y la vida vino a nosotros al encarnarse en nuestra condición humana, en nuestros esquemas, en nuestras estructuras, en nuestros modos de comprender nuestra humanidad. En ese modo, Cristo, que es la verdad y la vida, en ese mismo sentido, se nos convierte en el camino. Qué bello esto, ¿no? Qué certeza grande esta. Cada que me acerco a Jesús, me acerco a aquel, al único que puede proponerme un camino, un itinerario para encontrarme con la verdad y la vida. Y encontrando esto, pues encontrar la felicidad, ¿no? Ahora bien, camina por el hombre. Está hablando de Cristo, camina por el hombre, ese que encontramos en los evangelios, ese que se nos describe caminando en Emaús, en Cafarnaúm, en Galilea, ese que está junto al lago o en la montaña, ese que está en la casa de Marta y de María, ese que está comiendo con Mateo, ese que está en la tempestad de la calma, ese que acontece en la vida. Busca, llega él, camina por él, porque él se te hizo camino. Entonces vas por él y a él vas. Vas por Cristo y a Dios llegas. O sea, no busques por dónde llegar a él fuera de él. Fuera de él, en nuestra experiencia cristiana, fuera de él no hay quien me pueda conducir al Padre. Pues hemos dicho, obviamente, hemos dicho que todo puede convertirse en un camino hacia el Padre, la naturaleza, el creado mismo. Pero si yo quiero encontrarme con Él, la naturaleza es reflejo, la naturaleza es eso que me evoca a decir cómo no creer en Dios. Pero si quiero acercarme a Dios y quiero empezar a degustar, a preparar de una manera cierta mi corazón hacia ese camino de la trascendencia, de la espiritualidad, tengo necesariamente que acercarme a Él. Continúa Agustín diciendo, no busques por dónde llegar a Él fuera de Él. No hay otro itinerario, no hay otro referente que te pueda llevar a la verdad y a la vida, sino Él, que es Cristo. Efectivamente, si Él, continúa Agustín, si Él no hubiese querido ser camino, estaríamos siempre extraviados. O sea, si Él, que era la verdad y la vida, no se hubiese hecho camino, nosotros continuaríamos, dice Él, extraviados. Y continúa esta reflexión de Agustín hermosa, agradecido precisamente por esa generosidad desbordante de Dios. El camino mismo ha venido hacia ti. El camino mismo, el por donde puedes caminar sin miedo a sentirte extraviado. Ese camino ha venido hasta ti. Levántate y camina. ¿Qué ha hecho? Levántate y camina. Camina por donde camina por Él. Él es el camino. Camina con la conducta, no con los pies, dice Agustín. Camina con la conducta, no con los pies, pues muchos caminan bien con los pies, pero mal con la conducta. Bien, qué interesante. Muchos caminan bien con los pies, pero mal con la conducta. Qué profundo esto, ¿no? Ellos van por la vida
bien rebosantes a veces de salud y de oportunidades y de cosas, van bien por la vida, van bien con los pies, pero mal en la conducta. De hecho, los mismos, dice Agustín, los mismos que caminan bien, a veces corren fuera del camino. Es lo que va a asegurar la frase última de la citación de Agustín. A veces corren fuera del camino. Esos que dicen caminar bien corren fuera del camino. Y a todos debemos reconocer que nos pasa que a veces queriendo, amándolo profundamente a Él, que es camino, a veces no hacemos el camino de Él y por eso nos extraviamos. Hallarás sin duda hombres de una vida recta que no son cristianos. Interesante esto. Hombres de una vida recta que no son cristianos. Corren bien, pero no por el camino, según la propuesta cristiana. Gente muy buena, pero que no ha encontrado el camino. Y dice que ese camino es Cristo, ¿no? Para la vida cristiana. Puedo decir que hay personas que aunque no pronuncian el nombre de Cristo, con su vida, con su conducta, con su itinerario existencial y espiritual, son muy cercanos al Padre Dios. Ahora bien, si esos hombres llevan al camino y se mantienen en él, qué gran seguridad, puesto que corren bien y no se extravían. Qué bueno encontrar el camino, qué bueno correr bien, qué bueno gozar de la salud corporal, espiritual y racional para saber discernir con certeza esto que nos viene diciendo, pero nos va a decir Agustín que tenemos que caminar por él, ¿no? Ahora bien, si por el contrario no nos mantenemos en el camino, por muy bien que andemos, cuánto hay que compadecernos, dice Agustín. Aunque caminemos muy bien, aunque muchas cosas parezcan brillar, a veces, cuando no nos mantenemos en el camino, por muy bien que andemos, cuánto, dice Agustín, habría que compadecernos, porque van caminando con los pies, ¿no? En efecto, entonces ahí dice, para ir explicando la frase última, en efecto, es preferible ir cojeando por el camino a caminar con energía fuera de él. Es preferible cojear por el camino. Señor, yo sé que cojeo, yo sé que tengo limitaciones y tengo debilidades. Yo sé que muchas veces siento que camino solo con los pies, pero Señor, siento que voy cojeando, pero voy cojeando por el camino tuyo, ¿no? Y quiero caminar en ti, quiero caminar desde ti. En efecto, es preferible ir cojeando por el camino a caminar con energía fuera de él. Que sea esto suficiente a vuestra caridad, vueltos al Señor. Qué interesante esto, fíjense ustedes. El camino, la verdad y la vida son las dimensiones más buscadas por el hombre y la mujer en su acontecer de la historia. El camino, la verdad y la vida. Piense cada uno en eso. Cada uno piensa en el dice mejor discernimiento para el camino. Cada uno piensa cómo llegar a la verdad. Cada uno piensa cómo encontrar y cómo vivir con sentido la vida aún en la tribulación, en la dificultad, en la crisis, ¿no? Es el camino, la verdad y la vida es lo más buscado por el hombre en su acontecer de la historia. ¿Dónde hallar la verdad? ¿Cuál verdad? ¿Dónde se me revela plenamente? Es una buena pregunta. ¿Dónde puedo percibirla en lo más profundo de mí? ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad de mi actuar, de mis decisiones,
cuál es la verdad de mis emociones y sentimientos, cuál es la verdad que debo integrar en mis prioridades de vida para construir con sentido este caminada de la felicidad. Vida y búsqueda de la felicidad se unen para dar significado a cada momento de vida. Es una tarea compleja, seguramente, querida comunidad, esa de entender lo que el Señor decía: he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Pero esa vida en abundancia puede ser confundida y puesta solo en la acumulación de la abundancia de bienes materiales, de experiencias de bienestar. Y por experiencia sabemos que aunque necesarias e inaplazables para ella, hay una vida también centrada no solo en el bienestar, sino en el bien ser, en el bien desde dentro, en el bien desde el espíritu, en el bien desde desde la construcción de esa verdad del día a día de la vida, ¿no? Es decir, en vivir siendo feliz que va más allá de las mismas contrariedades. Vivir siendo feliz no es solo estar con una sonrisa de oreja a oreja permanentemente, sino vivir aún en medio de las contrariedades y decir soy feliz. Por luchar incansablemente por el bienestar, o sea, por el estar bien aquí, por el estar de sobra en el estar aquí, nos hemos vaciado muchas veces del bien ser, de la armonía, del equilibrio, de la paz, de la mansedumbre, en fin. Hemos llegado con frecuencia a tener el estómago lleno y el corazón vacío, solo vida de consumidores. Yo creo que esta semilla de Agustín nos lleva a que reflexionemos profundamente en esto. En esa última frase de ese sermón 141. Es preferible un ojo en el camino que un buen corredor fuera de él. Pensemos un poco en las cojeras. Creo que todos las tenemos. Y pidámosle hoy al Señor: Señor, ayúdanos a estar en el camino, a caminar en él, reconociéndonos con humildad y honestidad, cojos, pero reconociendo y deseando en el corazón, y deseando en el corazón, y deseando en el corazón que Él sea nuestro camino. Si Él es el camino, según noticia Agustín, si Él es el camino, hay muchas posibilidades de encontrar intuyendo, de encontrar sintiendo que estamos en los itinerarios correctos para experimentar la verdad y la vida. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Amén.